Buenas tardes. En esta ocasión vamos a dedicarnos un poco más a profundizar justamente sobre lo que son los aspectos ya más teóricos en cuanto a, más bien metodológicos en cuanto a lo que es la parte de la elaboración de entrevistas, pues para un fin específico. De manera general, una clasificación sobre los tipos de entrevista habla que hay entrevistas dirigidas y entrevistas no dirigidas. Cualquier tipo de entrevista que se haga, independientemente de su objetivo o del campo de aplicación donde ésta se aplique, va a caer en una u otra categoría. Para el caso de lo que es la entrevista dirigida, Consa Perpiña, el autor en la cual está basada pues esta presentación, comenta lo siguiente: es un tipo de entrevista que tiene una estructura generalmente rígida, pero obviamente también previamente establecida, donde pues el entrevistador, perdón, justamente busca dirigir completamente por dónde van a ocurrir pues justamente la interacción con el entrevistado. Sobre todo, pues en ese sentido, este tipo de entrevistas ciertamente son recomendables de hacer cuando perseguimos un aspecto muy específico de alguna persona, una información muy puntual, por ejemplo, en la parte clínica, en la parte de evaluación de trastornos de aprendizaje, sobre todo pues cuando hay un diagnóstico presuntivo, donde a lo mejor pues el interrogatorio debería de transcurrir justamente en verificar que se estén encontrando pues dichos síntomas de tal o cual trastorno, de tal o cual entidad patológica. Algunas ventajas que tiene esta entrevista, bueno, número uno, pues tenemos que decir que de entrada hay un guión, un formato ya prediseñado, que obviamente pues se va a aplicar por igual a cualquier tipo de persona, cualquier tipo de paciente, y esto de alguna forma va a evitar un error bastante recurrente por parte de los entrevistadores, que es la cuestión de los olvidos. Uno de los retos principales que se tienen al momento de realizar entrevista, pues son justamente la cuestión o el asunto de recopilar la información. Generalmente se va a recomendar siempre que la información que nos está proporcionando el sujeto entrevistado, pues se ponga por escrito o se registre de alguna manera. Generalmente puede ser a través de, digamos ahora sí como a la antigüita, usando lápiz papel, pero también podrían utilizarse registros electrónicos, sobre todo lo que es audio o video, o solamente audio en este caso. Esta, este tipo de entrevistas pues finalmente va justamente a evitar que el entrevistador pues tenga que estar recurriendo a la memoria de lo que dijo la persona. ¿Por qué? Porque al momento de sujetarse a un guión ya preestablecido, por eso es dirigido, por esa entrevista dirigida, pues lógicamente tiene que registrar puntualmente las respuestas de la persona. O sea, al momento de que está interrogando, que está cuestionando, pues también está anotando las respuestas que da el entrevistado. Otro muy importante va a ser el efecto de halo. Bueno, en este caso, cuando hablamos del efecto de halo, nos referimos fundamentalmente a evitar justamente esta situación donde la persona, el entrevistador, pues prejuzga a priori, obviamente, lo que es un paciente por tal vez algún rasgo psicológico, algún rasgo físico, como por ejemplo la indumentaria. Este efecto de halo es bastante frecuente. De hecho, a todos nos puede pasar, independientemente de que seamos o no entrevistadores, nos puede pasar esto, justamente establecer un prejuicio antes de empezar a tratar directamente con la persona. De repente a lo mejor, si a mí me dicen, por ejemplo, que voy a entrevistar a un sujeto que es altamente peligroso, que es potencialmente una persona, pues sí, peligrosa en exceso,
pues lógicamente voy a predisponerme y eso es en esencia el efecto de halo. Ahora, si me dicen, pero por cierto, en este ejemplo, me dicen que es una persona así, yo la voy a tratar con ciertas reservas, con ciertas precauciones, cuando a lo mejor la persona pues no lo es, no es para nada, o sea, solamente fue una situación que se me comenta, pero que no es en realidad lo que corresponde con con la realidad, valga la redundancia, de la persona. Ahora, puede ser a la inversa. Me dicen que es una persona brillante, una persona muy amable, una persona pues excepcional, cuando en realidad estoy entrevistando, por ejemplo, pues a un delincuente o a una persona con algún tipo de problema pues psicológico, un problema conductual o emocional. Este tipo de entrevista, la entrevista dirigida, pues busca eliminar ese efecto de halo. ¿Por qué? Porque al interrogarse igual a todas las personas, pues lógicamente no se supone que, por lo menos desde un punto de vista teórico, no influye mucho cómo es en realidad la persona, ¿sí? Bueno, en este caso, pues como ya lo comentaba, este tipo de entrevista pues se va a llevar a cabo cuando el entrevistador, psicólogo o pedagogo u orientador vocacional, pues tiene un propósito muy delimitado, más bien ahí sería limitado, no limitado, más bien delimitado y obviamente pues claramente definido. Por lo tanto, no voy a aplicar una entrevista dirigida cuando no tenga ni la más remota idea de qué es lo que estoy buscando. Para eso, pues yo recurriría principalmente a otro tipo de entrevista, que sería la entrevista no dirigida. Particularmente lo que son profesionistas del campo de ciencias de la salud, por ejemplo, y en concreto psicólogos, solemos emplear mucho este tipo de formato de entrevista al momento de justamente buscar que el paciente o el entrevistado, para no decirle paciente, pues exprese a sí mismo. Puede ser que haya algún tipo de guión de aspectos que debo de preguntar, pero en comparación con el anterior proceso de entrevista que era la dirigida, en la no dirigida pues no hay un apego estricto a algo ya preestablecido. Es decir, no hay un guión tal cual que yo tenga que buscar, cumplir así estrictamente. Eso sería una entrevista no dirigida. Hay un punto intermedio entre la entrevista estructurada o dirigida y la no dirigida. Algunos autores, por ejemplo, Conza Perpiña, lo manejan como entrevista semi-estructurada. Posiblemente sea el tipo de entrevista pues que a lo mejor sea más conveniente realizar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Este tipo de entrevista, obviamente hay un guión de aspectos que debo de preguntar, pero a diferencia de la estructurada o dirigida, no me dicen exactamente qué así al pie de la letra qué preguntar, sino yo, sé que por ejemplo tengo que preguntar tal vez trayectoria laboral y las preguntas que yo haga van a estar en función de justamente una pregunta, tal vez una pregunta guía. Háblame acerca de tu experiencia laboral, pensemos en un contexto de reclutamiento y selección de personal, y el sujeto pues va a lo mejor aportando información y yo en base a esa información que me está dando la persona, pues lógicamente estoy buscando obtener la información que yo espero. En ese sentido sería una entrevista semiestructurada por su formato, pero que ya realizada pues tiene más parecido finalmente con una entrevista no dirigida. Por eso se pone pues a medias la entrevista semiestructurada o semidirigida, a medias entre la entrevista dirigida y la entrevista no dirigida. Bien, pasando a otro orden de ideas, veríamos a continuación pues algunas técnicas de entrevista que en este caso pues justamente nos van a ayudar a nosotros
a obtener la información que deseamos o que necesitamos, independientemente del fin para el cual requiramos dicha información. Estas técnicas pues es un conjunto de procedimientos y recursos generalmente de naturaleza verbal, pero también no verbal, que se sirven para obtener la información. Una de las principales técnicas que deben de acompañar a toda entrevista, pues justamente va a ser la del establecimiento del rapport o empatía. El rapport y la empatía como tal no es una técnica en el sentido estricto de la palabra, pero es una condición importantísima que se debe de cumplir cuando se hacen las entrevistas. En este caso hablaríamos de una entrevista que tiene como finalidad, una técnica que tiene como finalidad hacer que la persona pues obtenga cierto nivel de confianza y apertura con el entrevistador, que logre vencer esas resistencias psicológicas naturales pues al momento de empezar a comentar información pues vital, generalmente tal vez un poco delicada con una persona que no conocemos. Viendo esto último desde una perspectiva de entrevistado. El entrevistador tendría pues esa tarea muy importante de generar un clima de confianza, un clima de respeto y un clima de aceptación. Ojo, cuando hablamos de esta cuestión del clima de confianza, aceptación y respeto, un ejemplo muy sencillo. Para la cuestión de aspectos controversiales como por ejemplo la religión o la preferencia erótico-afectiva. En ese sentido, si yo, por ejemplo, tengo una preferencia erótico-afectiva heterosexual y me toca entrevistar a una persona que tiene una preferencia homosexual, ya sea masculino o femenino, pues lógicamente lo que yo piense no importa, porque a quien finalmente estoy sacando la información o de quien estoy sacando la información es del entrevistado. Esto significa entonces que yo debo de guardar un equilibrio justamente entre lo que yo crea, piense o siente u opine sobre tal o alguna situación y buscar como parte de un requisito de empatía no contaminar la entrevista con este tipo de situaciones. O sea, finalmente, si yo soy heterosexual, como estamos manejando el ejemplo, y mi paciente o mi entrevistado pues manifiesta tener tendencias o preferencias erótico-afectivas homosexuales, bueno, pues eso es un asunto que le compete exclusivamente a la persona. No tendría por qué interferir en mi juicio ni de manera positiva ni de manera negativa. Porque cuando hablamos del rapport es justamente eso, es establecer un clima de confianza, de aceptación y sobre todo de respeto. Muy posiblemente esta persona ya haya pasado por, pues tal vez una situación de rechazo en su familia, tal vez sobre sus preferencias. Por lo tanto, yo no podría contribuir más a esa situación tan delicada, ¿sale? Esta es la cuestión del rapport. Como parte también, más adelante vamos a profundizar, claro está, pues en lo que es la parte de las técnicas de entrevista. A continuación vamos a hablar un poquito acerca de algunas características que tenemos que tener en cuenta justamente al momento de realizar entrevistas. Decíamos al principio que una entrevista no es una plática, una charla informal, a lo mejor en un café, en un restaurante, en un antro tal vez, en un camión, en un transporte público, sino que hay que tomar en cuenta justamente estos aspectos físicos, sobre todo lo que es el ambiente físico, con todas las dimensiones que incluye iluminación, ventilación, temperatura, comodidad, pero también el ambiente psicológico que en ese sentido el entrevistador es responsable por brindar un contexto adecuado desde el punto de vista físico y o psicológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo como entrevistado soy el que tiene que procurar que yo como entrevistador soy el que tiene que procurar justamente que el paciente, el entrevistado, se sienta cómodo desde un punto de vista físico,
pero también desde un punto de vista psicológico. Pensemos lo siguiente, a lo mejor si me toca un entrevistador, pues bastante regañón, enojón, un tanto antipático, no empático, sino antipático, pues lógicamente que las respuestas que yo dé como usuario de la entrevista, como entrevistado, pues se van a ver afectadas por cómo está esta persona que está haciendo la entrevista. Ahí estaremos hablando que el clima o el ambiente psicológico no es el más apropiado. Pero también, si yo hago una entrevista, yo como entrevistador cómodamente sentado en un sillón ejecutivo de estos que tienen respaldo ergonómico, acolchonado, y el entrevistado está en una butaca de madera o metálica donde ni siquiera tiene un apoyo ergonómico para la espalda, pues lógicamente puede haber una situación de incomodidad física, ¿sí? Esto también tendría que buscar el entrevistador, tendría que buscar el entrevistador corregir esta situación. Ojo, no quiere decir o no estoy implicando necesariamente que yo como entrevistador tengo la obligación de llevar un mueble igual de cómodo para el paciente, pero sí por lo menos tratar de tener la mayor cantidad de comodidad para hacer que el paciente, el usuario de la entrevista, se sienta pues a gusto en ese tiempo que dure la entrevista. Sobre todo tomando en consideración que salvo que sea una entrevista única, por ejemplo la laboral, a lo mejor voy a tener que llevar a cabo una serie de entrevistas, sobre todo en lo que es la parte educativa y la parte psicológica, en el manejo de algún tipo de tratamiento, ¿sí? Bien, algunos pasos que tenemos que considerar de manera, digamos, importante al momento de hacer la entrevista, pues va a ser número uno, primero que nada, planearla. No podemos improvisar, aunque tengamos mucha experiencia en el campo de la entrevista, no podemos improvisar, ni mucho menos tampoco utilizar el mismo tipo de entrevista siempre. Tenemos que prepararlo, tenemos que darnos un tiempo para planear qué le voy a preguntar en función de lo que yo busco investigar. Dicho esto, la preparación obviamente pues es anterior a lo que es la realización de la entrevista. Es decir, yo no puedo, al momento de que tengo ya el entrevistado enfrente de mí, yo no puedo perder tiempo planificando la entrevista, viendo a ver qué voy a preguntar, planteando preguntas. No, ya tengo que empezar directamente con la entrevista tal cual. Repito, entonces, este primer paso de la preparación o planeación se hace mucho antes de que tengamos a la persona físicamente presente. Después de esto vendría la apertura. Obviamente para empezar a hablar de la apertura, pues tenemos que decir que es algo muy, muy sencillo. Todo empieza con justamente empezando presentándome. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi cargo? ¿O cuál es mi puesto? ¿O cuál es mi función? ¿Cómo me llamo? Aunque parezca obvio, pues sí señalar que el objetivo de ese encuentro es la realización de una entrevista con X fin. Dicho esto, pues ya empezaríamos justamente el interrogatorio, pues preguntando al entrevistado, pues sus datos generales, domicilio, su nombre completo, su edad, escolaridad, etcétera, etcétera. Esto sería lo que se hace generalmente en la apertura. Decía hace rato, pues sería la parte de establecer el rapport o la empatía, es brindando pues a lo mejor a la persona información o especificaciones de acerca de cómo se va a manejar la información que está aportando. Ok, pensemos, bueno, ¿quién va a manejar esa información que yo estoy dando como entrevistado? Algo muy importante también, ¿quién la va a revisar? ¿Quién la va a registrar? ¿Cómo se le va a dar un tratamiento a esto? Algo que a veces pues ciertamente es un tanto delicado, la cuestión del anonimato dentro de las responsabilidades ético-profesionales, tanto del psicólogo como del pedagogo, pues es justamente garantizar
esta cuestión de la confidencialidad. Es decir, la información que yo le esté dando a la persona, que la persona me esté dando a mí como entrevistado, pues lógicamente no la voy a andar divulgando, no la voy a publicar, etcétera, etcétera, ¿sí? En algunas ocasiones se tiene que a lo mejor hacer que el paciente firme un acuerdo de confidencialidad. A veces también se puede pedir que el sujeto firme un consentimiento informado, así tal cual, un consentimiento informado sobre, por ejemplo, sobre la conveniencia o una autorización que se le da al entrevistador para manejar la información de manera pública. En ese sentido, aquí sí sería obligatorio que el entrevistador pues tenga un formato de consentimiento informado y pues que obviamente el entrevistado lo lea completo y esté de acuerdo y lo firme con su nombre y con su firma autógrafa, pues justamente esto. Pero bueno, en términos muy generales, el rapport es básicamente esto, esta cuestión de pues justamente establecer, ahora sí como alguien dijo una vez, las reglas del juego que van a predominar durante todo el tiempo que se hagan las entrevistas, sea una entrevista unitaria o sea una entrevista a lo mejor que tiene sesiones subsecuentes. Dicho lo anterior, pues el siguiente paso, por lógica, pues va a ser justamente la de entrevistar. Ya, plantear las preguntas, registrar las respuestas, volver a preguntar y así. ¿Cuánto tiempo va a durar una entrevista? En promedio, pues sería, bueno, sobre todo tendríamos que ver en la parte, sobre todo del contexto. Una entrevista laboral más bien es breve, como nada más se interesa profundizar un poco en lo que es el historial educativo, académico, profesional o de experiencia del sujeto, pues tiende a no ser más allá de 30 minutos. Pero si es una entrevista ya con fines psicológicos, educativos o de orientación vocacional o psicopedagógicos, pues a lo mejor sí voy a tener que tal vez tardar en promedio 1 hora. Y eso sería necesario esclarecérselo desde el principio a la persona. Ok, nos vamos a entrevistar por 1 hora. Obviamente el entrevistador tiene el control completo de la parte del tiempo, ¿sí? Tiene ese control completo sobre este aspecto del tiempo, es decir, no puede o no debe ir más allá de ese tiempo, por cuestiones de cansancio tanto del entrevistado como del propio entrevistador. Sostener una entrevista por más de 2 horas, sí suele ser bastante difícil, bastante desgastante, ¿no? A lo mejor, como había comentado, al principio de las carreras profesionales o de las prácticas ya profesional como tal, pues a lo mejor tienes pocos entrevistados, pero conforme pasa el tiempo, a lo mejor vas a tener mayor personas para entrevistar y ya te quisiera yo ver, en ese sentido, con todo el respeto, ya te quisiera ver a lo mejor durando 1 hora y media con 7 entrevistados. En lugar de ser 7 horas, van a ser más de 7 horas, ¿sí? Bien. Después de esto, viene algo que en realidad muchas veces no se tiene mucho cuidado al momento de hacerlo, pero que sin embargo es una fase vital también de la entrevista, lo que es el cierre. Ok, cuando hacemos el cierre de una entrevista, pues lógicamente la entrevista concluye cuando yo como entrevistado ya no tenga preguntas que plantear, a lo mejor ya agoté la información que yo quería obtener de la persona y por lo tanto pues se acabó hasta ahí la entrevista. Si esto lo hago en 1 hora, pues qué bueno. Generalmente el tiempo que tardamos en hacer una entrevista, como decía, pues es de 45 a 60 minutos. Ahora, decía hace un momento que la duración promedio son 60 minutos. Entonces, ¿qué hago en esos 15 minutos restantes? Pues justamente cerrar a la persona, cerrar la entrevista, preguntar si hay alguna pregunta o duda,
a lo mejor escuchar alguna duda, alguna inquietud que tenga el entrevistado. Claro está que se vale que el entrevistado también tenga preguntas que nos quiera plantear, tanto en el aspecto laboral como en el aspecto clínico, en el aspecto pedagógico, orientación vocacional, etcétera. Entonces sería justamente destinar esos 15 minutos para este último intercambio de información. Finalmente, lo último pues sería pues cerrarla, declarar verbalmente que terminamos por el día de hoy, o se terminó pues el proceso de entrevista, y pues ya, según el tipo de contexto donde se esté aplicando la entrevista, pues ya indicar o dar instrucciones de qué es lo que va a pasar a continuación. Si va a haber una segunda ronda de entrevista, por ejemplo, si es en lo laboral, pues a lo mejor el clásico, nosotros te llamamos o te espero el lunes con tus documentos, qué sé yo, ¿sí? Eso sería lo que es el cierre de entrevista. A continuación, bueno, quisiera como mostrar 3 situaciones en estas 3 imágenes, otra vez las voy a repetir, donde se está llevando a cabo una entrevista con una chica adolescente. Vuelvo a repetir las imágenes. Esta es la primera imagen. ¿Qué nos dice el lenguaje no verbal de la niña? Número 1, piernas y brazos cruzados a la altura del pecho y obviamente evadiendo el contacto visual con el entrevistador, perdón. En este caso podríamos decir que es una entrevista clásica infantil donde pues con adolescentes, donde de repente la chica, la entrevistada, pues está presentando, exhibiendo cierto tipo de resistencias. Ahora, esta es la primera imagen. Segunda imagen, tenemos pues que uno ya se logró, por lo pronto, por como se ve en el fotograma, estas imágenes, igual lo tengo que decir públicamente, son tomadas de una plataforma de justamente imágenes en internet. No recuerdo el sitio. Yo no tengo los derechos de autor de dicha imagen. Son de un sitio público que justamente me parece que es freepik.com, que tiene este tipo de imágenes, este tipo de material, justamente para usarse en las presentaciones académicas. Repito, yo no tengo los derechos de autoría de cada una de las imágenes. Bueno, en esta segunda imagen, que es lo que vemos, bueno, que en comparación con la primera, con esta, pues ya vemos un cambio. Número 1, la postura, para empezar, de la cara, ya hay contacto visual con el entrevistador. Sigue habiendo tal vez cierto tipo de resistencia, pero ya no está tan cerrada como en esta primera imagen. Ya existe, por ejemplo, pues un contacto incluso físico. Si nos fijamos acá, de este lado, pues está la entrevistadora tomando la mano de la chica entrevistada. Hay un osito de por medio, que este osito aparecía en esta primera imagen, ¿sí? Aparentemente aquí sería como el antes y el después, ¿no? Acá no hay contacto con el entrevistador, ni siquiera físico, es decir, no hay un contacto visual, mucho menos a nivel psicológico. Acá ya hay un contacto visual, ya hay a lo mejor un poco más de empatía, que sería un contacto físico, pero que está enmarcado pues en un contexto de una parte psicológica. Y por último, que sería el después de esta imagen que tengo en pantalla ahorita, donde pues ya encontramos finalmente una completa aceptación de la chica adolescente con su entrevistadora. Bien, vamos a concluir el video hasta aquí. Para la próxima semana pues vamos a hablar justamente un poco acerca de algunas técnicas que tienen que ver con la parte de las fases de la entrevista, pero también quisiera profundizar un poco en un aspecto que yo considero importantísimo a seguir en cualquier entrevista, y es esto que está aquí: el contacto físico entrevistador
entrevistado. Aquí hablamos que es una dama, una profesionista y una entrevistada. Pero, ¿qué pasaría? Y a lo mejor lo dejo abierto como pregunta para que lo reflexione. ¿Qué pasaría si fuese un entrevistador varón y la misma chica adolescente? ¿Cómo se interpretaría o cómo se podría enjuiciar esta parte del contacto físico? Esta cuestión del contacto físico ciertamente es un aspecto que se debe de manejar porque va a estar presente muy posiblemente en lo que son el transcurso de las entrevistas y el posterior tratamiento del caso del paciente o del usuario. No quiero profundizar mucho más porque sería alargar un poco más el video, pero finalmente hay que considerar esto, ¿no? La parte ética que también debe de estar presente en los procesos de entrevista que tengamos con nuestros usuarios. Ahora, podríamos decir que en ese sentido, esto sería el contexto de estos fotogramas, de estas imágenes. Repito, no tengo los derechos de autor de ninguna imagen. Estos fotogramas pues pertenecerían tal vez a una entrevista clínica o una entrevista de ayuda. En una entrevista laboral, pues claro está que yo no voy a tocar al candidato, salvo lo que es el contacto socialmente aceptado, que pues sería al principio el saludo o el apretón de manos, y al finalizar pues igual el saludo o apretón de manos. Y más aparte, pues ahorita con esta cuestión de la pandemia, pues a lo mejor sería pues para cubrir esta cuestión del saludo, pues a lo mejor optar por un saludo que no sea un saludo donde implique contacto con la mano del paciente, ¿sí? Bien, por el momento es todo. Agradezco pues la atención a estas pequeñas reflexiones, este pequeño video, y pues cualquier duda, comentario, pues a través de los medios habituales, correo electrónico, comentar en el video o a través de la plataforma Classroom. Por el momento es todo. Agradezco y te exhorto a que te sigas cuidando. Gracias y hasta la próxima semana.